Welcome, Mr. Keshe. Welcome to the Spanish group here. Are you there? Le diste. Yes, good evening. Good evening. I've been trying to get to you. Can I ask you a question, please? Yes. Since when Jalal has become Spanish? Ooh, he has the soul of the Spanish. No problem. We have Hi, him long ago. I know, but he goes everywhere. Yeah, yeah, exactly. I am like tomato. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you for accepting this invitation. What we ask for this is for knowledge seekers who listen to the broadcast of the Saturday regarding the enhancement unit. Are there any questions? Yes, or any, because we hear there's a lot of misunderstanding, and that's why we are doing it. Ok. Bueno, dice muchas gracias por aceptar estar aquí hoy, dice Mr. Keshe. Y él viene a hablar sobre lo que escuchamos el sábado a la mañana, el jueves y el sábado a la mañana, sobre la publicación de todo lo que se ha hablado sobre esto que va a ocurrir ahora. Y si alguien tiene alguna pregunta que pueda hacer, que quiera hacer, adelante. Ok. Are there any questions? Do they know about, does everybody know what we announced on Saturday the 28th? ¿Saben todos ustedes qué es lo que se anunció el día del sábado, el 28? Santi, ¿ves que no contábamos con traductor el sábado? Entonces realmente no nos enteramos bien de que, si nos hiciera favor, por favor, de hacer un resumen. Sí, gracias. We didn't have a translator on Saturday. I wasn't here as well. So Liliana asked if you can resume in few words what happened there. Okay, I do it in a very brief, fast way. Yes, brief. Yeah, on Saturday we announced the start of the space program of the Keshe Foundation. Do you want to translate quick, small sentences? El sábado anunciamos el programa espacial de la Fundación. Okay. Where we announced that the Keshe Foundation anunciamos que la Fundación Keshe has started the flight test. Ha comenzado las pruebas de vuelo. Yes. Where we start simulation test, flight test, in Linz from the 6th of June, next Monday. 6th of June. Next Monday. Next Monday, yeah. Vamos a comenzar las simulaciones de vuelo el próximo lunes 6 de junio. And we invited the knowledge seekers from around the world to come in to test the flight by themselves. Invitamos a todos los buscadores de conocimiento de todo el mundo para que vengan y prueben por ellos mismos los vuelos, las naves. Where
the system has 2 seats en donde los sistemas tienen 2 asientos, or we can be 1 seat, 1 passenger, o podemos hacer de un asiento de un pasajero solo. and we want to know how, if you can fly with the soul or you can fly the physicality, the system. Y queremos saber si pueden viajar con su alma o pueden viajar con su fisicalidad en el sistema. So we invited the knowledges from all over the world to come to the center, to Linz, to test, and we started through flight system. Así que invitamos a todos los buscadores de conocimiento, los invitamos a que vengan a Linz a probar los vuelos y las naves. At the same time, and go to the store, they have put €1,000 for the session, and you register and you come to Linz to go through the test to see if you can fly the system or how you feel when you're in the system. Pusimos un valor de $1,000 para que inicien la sesión y vayan a Linz a probar a ver si pueden hacer funcionar esos aparatos. We have a small before you go in to prepare and a small piece when you come out to see, to bring back everything to normality. Tenemos un inicio al principio para ingresar al sistema y otra parte cuando salen para ver si estuvo todo en forma correcta. And we want to see how you feel, how you see the change, what you see when you're in the system, what you bring back for us as information when you're in the system. Queremos que nos cuentes cómo te sentías, qué es lo que viste y cuánta información nos traes luego de ingresar al sistema. We want to see how we need to adjust, how we need to understand the work of the system, that we call it a flight simulation, that we add to the knowledge for the final building of the space, what we call reactors or flight systems. Queremos ajustar estos a través de las experiencias de cada uno, el funcionamiento de estos sistemas, en base a después corregir, es un simulador de vuelo, y corregir los reactores que van a estar en las naves. Ok. Liliana, eso es más o menos un resumen de lo que pasó el sábado, ¿no? Ok. Sí, Si tienen alguna pregunta. por acá Ivonne Magali dice que ella. Ay, sí. No. Bueno, pues creo que pues varios compañeros del grupo hispano, desgraciadamente por cuestiones económicas, no pueden ir físicamente, pero le preguntaría al señor Keshe si se pudiera hacer algunas pruebas que no sean de forma física, sino de forma a distancia, que pues acá yo creo que hay muchos que están queriendo participar. Si pudiera hacer un grupo especial, no sé, se me ocurre, debido a la situación económica, ¿no? Más que nada. Liliana says that due to the economic situation of most of the people in this group,
And due to the distance we are in America, most of us, if we can make like a group and we can test these flights at distance from our souls, individually or as a group as well. You can try. Our responsibility is to inform all of you. Okay. It's your decision what you do. Pueden probar, sí. Les vamos a informar a ustedes todo lo que acontezca y la decisión de qué hacer es de ustedes, ¿no? O sea, nuestra. Ok, perfecto. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí. How this is going to be in Zoom, by YouTube, live, and we are going to be alive in the test when you are experiencing the 6th of June. Yes, we will try to do part of it Okay. as live, but we will decide when and which part of it, because it's a pre-test. We are not there to show you what we are doing. We are there to do what we want to do, what we can achieve. So part of the what do you call it? The process will be live, and you can watch it or participate in it. Excellent. Dice Mr. Keshe, yo le pregunté si va a haber algún tipo de comunicación vía Zoom o vía YouTube o algo, y me dice que en principio no, pero alguna parte sí, porque lo que quieren hacer es ensayar todo eso de forma, llamarle privada, porque hay un montón de cosas a revisar y un montón de cosas a hacer, así que, pero alguna partecita puede ser que nos compartan para que nosotros veamos, ¿no?, lo que está pasando. ¿Alguien tiene otra pregunta? Mira, por ahí, bueno, levanten sus manos si quieren hacer una pregunta, y por ahí Raquel quiere, tiene algo que hacer, y bueno, leo también lo que está en el chat. En el chat. Por acá, bueno, por acá Miriam dice que se podría hacer con el ALMA como sistema de vuelo en el caso de la solicitud que se le hizo al señor Keshe. Sí, Por acá verdad. dice que ella sería una de las participantes. Lisbeth dice, ¿cuántas personas por país pueden ser patrocinadas? América son muchos países. Entonces, por ahí. ¿Y les vas a hacer todas las preguntas? ¿Les vas a hacer todas esas? Y por aquí, Katy. Ajá. Patrocinadas quiere decir que puedan... Pues, no sé. Sí, yo supongo que le van a pagar el viaje, no sé, esa parte no lo sé, no sé cómo sería. Is there a maximum of people that can go to the test? Because we are many countries and some... No, there is no maximum. Okay. We wanted, if 10 of you can come as a Spanish speaking in one day together, it will be nice, because the Germans are doing this. The Germans have taken 2 days, and each day 10 of them come, because we want to test it as part of the Universal Council, as one language, see how the system behaves. Bien. Dice que sí, que no hay un máximo, que podríamos, por ejemplo, si 10 de nosotros pudiéramos ir el mismo día, seríamos bienvenidos. Los alemanes están haciendo eso y ya van en 2 grupos de 10, pero también quieren hacer un test sobre el Consejo Universal para ver cómo se comportan los equipos, ¿no? Okay. En pensamiento y no en lenguaje solamente, ¿no? Mira, por acá Raquel tiene levantada la mano, quiere agregar algo más. Adelante, Raquel. Buenas tardes, habla Raquel Velasco. Hello, this is Raquel Velasco from Mexico. I
I want to say something that you, Mr. Keshe, in the Brazilian Zoom, that maybe it's important that you say something about still with our experiences as people of the world, that to, how do you say? ¿Quieres que Santi te ayude, Raquel? Sí, dijo algo ayer sobre, sobre ir con nuestras experiencias llenando el sistema de vuelo y que esto nos haría ser la gente del mundo, no solamente de un país. ¿Cuál es la pregunta, Ansi? No es pregunta, quiero recordarle que ayer dijo algo de eso para poderlo explicar aquí en español. Que con nuestras Lo quiero experiencias... repetir en español lo que él dijo. Lo que quieres es que ahonde más sobre el tema. Sobre ese tema. Solo quiero el permiso para decir lo que él dijo ayer. Chivos. Want to translate? I just want to mention what you said yesterday about the system of the flight system in the spaceship, with our emotions, with the different countries and different cultures. I just want to repeat this in Spanish. Thank you very much. You say yesterday. Yeah. Okay, thank you. Ayer dijo el señor Keshe que en el taller de los brasileños dijo que nosotros iríamos y el sistema se iba a actualizar con las experiencias de cada país, de cada cultura, de cada nación. ¿Se te cerró el micro, Raquel? Se cerró. Bueno. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, de cada pueblo, y que esto se iba a actualizar y que el sistema iba a ser el sistema de espacial para todo el mundo, para toda la gente. No iba a ser como la NASA o como los sistemas espaciales de China o de Rusia, que son chinos, que son rusos, que son americanos. Este iba a ser para todo el mundo. Me parece muy importante mencionarlo aquí. Gracias. Thank you very much. Porfa, Santi, ¿traduces? She thinks that if you can expand in the knowledge of these flights, because she listened to the Brazilian Zoom where you were, and you say something about this is a universal unit with no country name, and it's going to use the experience and emotions of each country. Is something like that? Yes, this system has no control system. It has like a soul, like a memory of the man. We built it that way. So we want to have a collective emotion and knowledge of all the nationalities and languages. Oh, and nice. What we have done, if you are far away to get to Linz, you can sponsor someone Mexican in Europe, or someone in Austria, to come to the center to go through the process. Okay. Or we can find people who will go through the process for your community, but we prefer it to be done by your side. We don't want to get involved in these things. Yeah. And doesn't mean if you're all Spanish speaking in Mexico or United States or Canada or Spain, it's too far to get to Linz. We want to add the knowledge of language, the knowledge of the soul of the language into the system. Yes, I translate.
Mr. Keshe dice que estos sistemas no son con control, sino que tienen un alma, tienen una memoria, ¿no? Y lo que están buscando es lograr incorporar como una memoria, más que una memoria, la emoción colectiva, digamos, de la raza humana de todos los lenguajes, ¿no? Entonces, sería muy bueno que nosotros podamos sponsorear a alguien para ir por el proceso, y que no importa que sea de México, de Estados Unidos, de Europa o donde sea, pero que hable español y tenga el alma y la emoción de la lengua hispana, ¿no? Así logran adicionar al conocimiento del lenguaje español en estas experiencias que van a ser del 6. Thank you. ¿Algo más? ¿Quieres, Lili? Can I make a question? I think you can. Hello? Hello, is it good, my sound? Yes, 7 out of 10. Yeah, I think it's better now. Yes, now it's better, Danilo. Yeah. How are you? Yeah. I wish I could make 2 questions for Mr. Keshe. Do you allow me, Mr. Keshe? Go. We are here to answer your questions. Thank you. First question, is this unity similar to an antenna for the soul, for tuning into the soul of man? And my second question is it possible that a person is from the other parts of the universe living here on Earth, and this person don't realize this? And could the unity help this person to remember his real place? Thank you. I don't understand what you mean antenna. Mm-hmm. Like as you use an antenna, like for your television channel, is it the same process for the small? No, there is no such a thing. Do you want to translate his question first, please? Thank you. Pregunta Danilo si este sistema es como una antena con la cual nosotros vamos a sintonizar. Y también la segunda pregunta es si hay alguna persona que fuera de otra parte del universo que está viviendo su experiencia aquí en este planeta, y si este sistema le permitiría como recordar o darle luz a esa persona de dónde proviene. Okay. As we said, that's not the way he explains. And we don't use such a system. In respect to if there is somebody from out of space, in the Saturday teaching, we already explained this. Evidentemente que este sistema no utiliza el sistema tipo antena, ¿sí? No es así. ¿Cómo funciona? We expect to see people who've been here or are here from other planetary systems, other structures, which are part of us, by going to these systems to show themselves. The system will create a condition. If the right condition, they will appear. If they know it or they don't know it. Okay. These are cosmic structures. These are not physical structures. You refer to the people? No, the flight systems. The flight system. Okay. Bueno, en referencia a si hay otra persona de otra parte del universo, o sea, sabemos que hay otras estructuras que, debido a la condición, que puede hacer que se puedan mostrar. Va a depender del momento ese. Y estas estructuras de los sistemas de vuelo son estructuras cósmicas. De esa manera explica un poco que no es una antena, ¿no? Any other question? ¿Alguna otra pregunta quieren hacer?
Mira, sí, ya hay varias preguntas por acá en el chat. No sé si las quieras leer, Santi, que están algunas en inglés. De Gail, Ajá. whereas we are all one, what about? ¿Qué es OPR? OPR. Porque ahí dice OPR. Se quedó ahí. Opening a cuenta de la Keshe Foundation. Abajo sigue, continúa. Después de la pregunta de Ivonne. Okay. She wants to know, maybe I only know a few Spanish words, but as we are all one, what about opening an account in the KF store for KS to donate and help us get there? What you mean exactly? For us to collect funds for you to get Sí, ¿a qué se refiere? Dice to lends. Santi, traduce al español la pregunta de Gael, porfa. ¿Cómo podría hacerse para abrir una cuenta en la Fundación Keshe? En la tienda de la Fundación Keshe. Para KS. ¿Quién es KS? Bueno, quiso decir que para los buscadores de conocimiento para donarles, ¿no? Donate and help us get there. Bueno, no sé, digo, she wants to know if we can open an account in the Keshe Foundation for the knowledge seekers, donate and help us get there. No, we don't do this because the Africans was the same. And the Central Asian team, they want the same. You can find people who sponsor you, but you have to find them. We don't want to get involved. It's too much to get involved in. Dice que lo que logres conseguir de sponsors lo tienes que hacer independientemente y paralelo porque es mucho problema para la fundación, que podríamos hacerlo por nuestra vía, ¿no? De nuestra vía. Así que ahí está la respuesta. Okay. A ver, la pregunta de Ivonne Magali. Es lo mismo. Si estas vuelos pueden ser sponsoriados. Un precio especial para latinos, calculo que no, pero habría que conseguir sponsor o pagárselo uno mismo, ¿no? Pienso de esa manera. ¿Sí traduces, por favor? No, bueno. Sí, pero es una respuesta obvia. Ya lo contestó. La pregunta de Katy. Otra pregunta: ¿este sistema de vuelo puede ser usado por las razas de... These systems, flight systems, can be used by other races in other planets. What do you mean by other races? Yeah, she says that by races of other planets, like the... This is a universal system. It's a, sí, es un sistema universal, puede ser usado por cualquiera, ¿no? Santi, te pide el favor, Ivonne, si le puedes traducir al señor Keshe las preguntas. Let me explain. This system has no walls. There has no structure that locks you in. Estos sistemas no tienen paredes. It's a open. There is no. It's not like the shell, the what do you call it, the enhancement unit. It doesn't have walls to close you in. No tiene paredes para, digamos, de alguna manera encerrarte adentro. No son como las unidades de mejoramiento, de enhancement units, que conocemos. Así que ahí está un poco la respuesta. Ok, Santi, mira, por aquí Ivonne, pide que le hablo en el micro, Ivonne. Sorry, para que le hago una pregunta también.
Sí. Que hay acá alguien que quiere decir, can we go into the machines in consecutive days? We can fly or we can go in several days. How many times? Because we can't stay more. ¿Se fue Mr. Keshe? ¿Se fue Mr. Keshe? Ah, No, no ahí fue está, Mr. Keshe. ahí está. Ah, No, ahí está el señor Keshe. You're here. Sí, te fuiste tú, Santi. Mira, No, sí. por ahí Ivonne tiene abierto el micro por si quiere Ivonne, abre el micro. preguntar. ¿No? Ivonne Magaire. Hello. You Sí. asked me the question that how long? We are giving about half an hour inside the system, each system, to each person. And there are two systems. They go from one to another. Ok. Les damos media hora para estar dentro de cada sistema. Hay 2 sistemas, así que por persona sería media hora en cada uno de ellos. O sea que entras en uno y salís, y entras en el otro y es 1 hora. Ok, Bien. ok. Muy bien. Adelante, Ivonne, con tu pregunta. You can make only one hour per day. You can do several days? Bueno. Yes, depends. Yes, it can be done. What we're doing is we're allowing one, if you go on the website, most of you cannot make it. But if you go on the website, on the store, you can book 1 session, 5 session, 10 session, or 20 session. Exacto. So Bueno, dice que we don't allow more than 20 session, but we have now families who bought as a family and friends a package of 20. And they are coming with the brothers and sisters and wife and the friends to test it. Okay. Dice que hay un máximo de 20 sesiones, que en la website puedes elegir la cantidad de sesiones que puedes hacer, y dice que hay mucha gente que viene en grupos familiares, y sacan digamos, el ticket o el boleto o en la website para 20 sesiones. Así que lo podemos hacer. Ok. Mira, Bueno. por acá, tal vez, Ivonne, si puedes poner tu pregunta en español para que tal vez se pueda entender un poco mejor. When you say to Entonces, bring por aquí Danilo quiere hacer otra pregunta. Adelante, Danilo. ¿Hago la pregunta a Elizabeth? No, hay más preguntas antes, Santi. Bueno. No, thank you. Okay. Esta. Elizabeth wants to know, when you say to bring proof of the trip, you mean physical proof or to prove others? Pregunta si piden traer pruebas físicas, si son pruebas físicas las que hay que traer del viaje. Yes, if you go to the moon, you say you've been to the moon, and if you have felt to be in the moon, and you bring a handful of dust, you pick up a handful of dust in the moon, and you can bring it back, the structure of the system is set that will allow you to bring it back. Even though you come back in as energy, but the system has facilities to convert energy into matter. Unless that matter cannot exist on Earth, which on the moon does, for example. Doesn't mean that you all go to the moon. People all go to the moon. They might end up somewhere else. This is what we want to understand. Do you want to translate? Hello? Hello? Hola, creo que se fue. Santi se fue. No, está ahí. You're there, Miriam, but we can't listen to you. You couldn't hear me. I said, now if you go, for example, to the moon in the process,
and come back or pick up a handful of or a stone from the moon, when you come back, because it's an energy transfer, it's a field, magnetic plasma field transfer, you in the system can change that energy into matter. Pero nos dice que... Let me explain to you in a simple way. When you dream, you have a cup of tea in your hand. When you wake up, the cup of tea is not there. With this technology, if you go through the process, seeing the uncle, and you want to come back and bring a cup of tea, if it's real, you go to New York and see the uncle and have a cup of tea with him, you can bring that cup of tea back. Okay. Nos dice que a la respuesta de Lisbeth que sí, que puedes sentir tener un viaje, por ejemplo, a la luna, puedes ir a otro lado. Si tú quieres traer, por ejemplo, el polvo en las manos, puedes hacerlo. Cuando estás allá, tú levantas el polvo en las manos. Y este sistema, digamos que está diseñado para transformar desde la energía a la materia. Así que puedes traer una roca, puedes traer polvo, a través de la transferencia de campos magnéticos que funciona este dispositivo. Por ejemplo, cuando tú duermes y sueñas con una taza de té, cuando te levantas no la ves. Pero a través de este proceso, si tú quieres ir a New York, por ejemplo, y tomar una taza de té con alguien, y pues quieres traerte la taza de té, lo puedes hacer. Porque la nave, digamos que transfiere la energía a la materia. Va a estar en tu deseo, ¿verdad? Ok. ¿Quién más? Santi, I have a question from other person from the Brazilian community. Of course. Welcome, it's from Dariane. She's asking, let me read the question. I had the sensation during the teaching on Saturday that many people traveled with their soul. You know, when somebody is traveling and you are alone in home to take care of the plants and take care of the animals and open and turn on the lights. I feel like that in that day. I think that the flying test happened in so many ways for some peoples or some souls. Can Mr. Keshe say something about this? Thank you. Ok, traduzco. Dice Danilo que el sábado, durante el sábado, muchas personas viajaron con el alma. Dice que viajan con el alma de esa manera y pueden hasta lograr cuidar las plantas de su casa, apagar las luces o algo. Y le preguntaba a Mr. Keshe si él puede hablar sobre ese tema. This is possible, and many of people do it by what we call elevation of the soul. Many knowledge seekers, now they know there is opportunity, there is a chance to do it, they're trying. Or they get to such a high level that they make that position, that transition. Ok, es posible, sí. Possibilities. I always say we are here to enlighten the soul. It doesn't mean that everything has to be for us to be there to be done. Once you understand the process, once you understand the secret, once you understand the knowledge, you don't need somebody else. That's why I say you don't need a prophet. And achieving this point is not exclusivity of getting into the system. Those who cannot get to the system, and they can do it, yes, but then what limitations they bring, what they add, if they can do it regularly and make a new life for it, yes. It's not exclusivity of Keshe Foundation. We bring the knowledge for the people who, you don't have to come to Linz to go in the machine to achieve it. If by teaching you reach that point, a lot of people are trying, we achieved our goal.
the machine is for those who cannot, but the other things we do with these machines that, what do you call it, you're not aware of or is not your interest. Ok. Bueno, ¿por dónde pienso? Es posible, sí, dice Mr. Keshe, muchas personas lo pueden hacer por elevación del alma, y nosotros en este caso le damos la oportunidad a los buscadores de conocimiento para elevar el alma. O sea que en resumen estamos aquí para iluminarnos y subir nuestra energía de alma, pero lo pueden hacer, no es exclusivo de la Fundación Keshe esto, pero la Fundación Keshe es lo que promueve fuertemente, ¿ah? A través de procesos que se pueden lograr, a través del conocimiento. Una vez que encuentras ese conocimiento y esa elevación, así que eso no es, digamos, no viene a través de ningún profeta, ¿ah? O sea que lo podemos hacer. ¿Algo más? Okay. They are writing that we are very thankful to you because you are elevating our souls and the souls of humanity. We are always connecting with that spirit and ethos of the foundation as a group. And we thank you very, very much. You can come to our group whenever you want. Thank you very much. Mm-hmm. We just want to explain that everybody understands the process of a new flight system and what is now available and what is the opportunity for all of us to expand and extend the knowledge. Estamos aquí para explicar y poner en disposición todo este tipo de vuelos, y queremos agregar al conocimiento y seguir aprendiendo, ¿no? Sumando al conocimiento. Ok, muchas gracias. Mira, por acá no le dices lo de Martita. Bueno, ella dice que por economía no podría ir, pero puede unir con intención su unidad de mejora e intentar realizar un vuelo con el alma, y invita a los que quisieran participar, ir ahí e intentarlo. Se podría hacer esta práctica también, ¿no? Con intención, su unidad de energía, ¿no? La que tiene ella. La que tiene, sí. Martha has an energy unit. It's very nice. We've seen it in a workshop here in the Spanish, and she wants to say if she can join with her intention to try to make a flight with her soul, and as well go to her to try it in her unit. Podrías mostrarle la unidad, pero bueno, that's what she says, Marta. Sí, ahorita muestro la de Martita, sí interesa. Yo creo que se puede. ¿Cómo no se va a poder unir a todo este grupo maravilloso que se va a empezar a cristalizar el lunes que viene, ¿no? Con todas estas ensayos y pruebas que va a hacer la Fundación Keshe Lins. I think she can join, everyone can join with our souls to those tests you are going to have in next Monday, no? Monday 6. Thank you very much. Is there any other question or anything else we can discuss? Otherwise, I'll say goodbye. Of course. ¿Hay alguna otra pregunta? From Claudia in the chat. If you Claudia? Acá abajo. At the bottom? Yes, it is in English. Okay, Claudia. Can we book the dates before payment? Yes, you have to tell us
because we are organizing different days for different purposes, yes. Sí, nos tienes que decir, estamos organizando los distintos días para los distintos propósitos. Bueno, eso es en español. It Claudia, cannot Saturday or a Sunday, it has to be during the week. tiene que ser durante la semana, no puede ser sábado ni domingo. Muy bien. And also she have a question here. Can we go into the machines in 5 days consecutive? Yes, ¿Sí? you can do, or you can do 2 sessions a day. We done Oh. 2 sessions a day in China, and it works perfect. Hemos hecho dos sesiones por día en China y funciona perfectamente. Ok. Y por acá, no sé si leíste la de Mark. No, ¿dónde está Marco? También Tulia quería saber las experiencias de las personas que han participado, que si se podrían decir. Oh. I don't know if it's long enough, but if you can tell us about the experience of some O si people hay that algún want to- lugar en donde les estén, or if there's a place where we can donde se puedan ver. the testimonials. If I think Jalal was there yesterday, if you go to the North American teaching, first of all, we never disclose who's been with us, what test has been done. We never disclose it. It's part of our work. But yesterday in North American teaching or session, one of the members of the Keshe Foundation who was present from United States came forward to say that he has been in the system and how he felt. If you, let me just give you the link, you can go and listen to it. Dan already put it in the chat. Yeah, okay. So we fly people from different parts of the world for the reasons we want to research, to go through the system. There are 6 of these systems at the moment operating in China with Chinese military. And we've been working on this 2, 3 years, 4 years. Ok. En el taller de Norteamérica, que ahí Dan puso un link en el chat, ¿no? Mr. Keshe dice que nunca dan información de quién y qué y para qué y no dan los nombres, ¿no? Pero en el taller de Norteamérica ha entrado una persona que dijo que entró en el sistema y cómo se sintió, ¿no? Lo que están buscando es que mucha gente en distintas partes del planeta se una para la unificación de las experiencias. Nos dice que también hay 6 unidades en China que ya han sido probadas por los militares de China y que ya desde 3 o 4 años atrás ya están probando todos estos sistemas. Ok, mira por acá. Gracias, Santi. Gracias, señor Keshe. Maru dice, si alguien quisiera quedarse en un lugar de destino que ha escogido para su vuelo, ¿sería posible el no regresar? Oh. If someone wants to stay in the destiny point and not coming back, could she or he make that? Yes. Yes. But you have to take the body with you. We don't collect bodies in the system. Sí, pero tienes que llevarte tu cuerpo contigo, porque no juntamos cuerpos en el sistema. Es complicado eso. Okay. Ok, mira, por acá Dan también tiene
preguntas. No sé Ahí, si leíste la de ahí, Sandra. Sandra no, hay Santos. muchas mezcladas. Ajá. Acá Alfonso pregunta cuánto tiene que pagar, $1000 creo que tenés que pagar para unas sesiones, y tenés que entrar en la web y ahí te va a decir los montos y las cantidades de sesiones. Tenés que pagar el pasaje y ir hasta allá, ¿no? Y estadía y todo eso. A ver, ¿qué otra? Ahora puedo hacer una pregunta. Bueno, no sé si dan pregunta o traduce. Hay una de Sandra, decís tú. Sí, mira, pues está por acá, dice, pregunta, señor Keshe, ¿se puede dar un consejo? ¿Cómo puedes ayudar al alma del hombre a manifestar la fisicalidad? Creo que dice eso. Sí. If you can tell us, in a way, how can we help our soul of man to manifest in the physicality? What do you mean? Sí, ¿a qué refiere? Eso es lo que yo pienso. I think she refers that if you're in a soul state, how can you manifest your physicality in any environment you can? I think I heard you talking about that once. It has been taught in the teaching in depth. Sí, esto de Sandra se ha enseñado en profundidad en las enseñanzas ya. Ok. Así Mira, que por quiero acá buscarlo. Lisbeth. Oh, es cuestión de buscar la Es más, detalle. Yalal nos ha enseñado eso también. Ok. Mira, por acá, Lisbeth pregunta ¿qué práctica es efectiva para recordar tu viaje durante el sueño? ¿Esa ya la preguntaste? No. Ok. Prácticas efectivas. Ujú. If you have any effective practice for you to remember what have you been dreaming when you or traveling when you sleep, if you have some practice, or if it's in the teaching as well. What do you mean by that? When we go to sleep, our soul travels, and she wants to know how to remember those visits or travels. Sleep Or 4 hours. ¿Qué dijo? What do you say? Jalal answered you. ¿Qué dijiste, Jalal? What do you say? Duerme 8 horas. Ah, Yeah, really. Try yes. it. Sleep 4 hours and see if you don't remember the dream. You will remember everything. 4 horas. 4. You said 4? Yes. 4. Okay. Excellent. Actually, The reason for 4 is, Jalal, you have to explain to them why 4. The reason for 4 is that we sleep in cycles of 4 hours. And part of that 4 hours is a dreaming time. Is where the pressure of the blood goes down and the soul is free to go outside the body. This is a time when the body goes into a low mode. And we wake up in that. Sometimes we move even in bed to go to the next second cycle. All of us, they say you have to sleep 8 hours. It's 2 cycles of 4s. So that's why Jalal says 4 hours. Excellent. Thank you very much. Nos dice que Jalal nos dijo 4 horas y Mr. Keshe nos dice que porque nosotros dormimos en ciclos de 4 horas. ¿No? Entonces ahí se da parte del sueño, y cuando la presión sanguínea baja, el alma sale hacia el viaje que quiere hacer, ¿no? Y esto está en un modo bajo, digamos, de alguna manera. Entonces nos despertamos a veces en la noche, entre ciclo y ciclo, ¿no? Entre el segundo ciclo y el primero. Y es así como sería la práctica que podrías hacer.
de repente podría hacerse con un despertador o algo así, ¿no? Somebody had a heart attack? Oh no, there's Sí, Liliana, Liliana, sí, sí, es que apreté el always, botón de pausa, perdón. okay. Dios, qué cosas me pasaron hoy. Ok, Santi, por acá hay más preguntas. She's always like that, Mr. Keshe. She's always like that. A ver, ¿Puedo because decir algo, por favor? we have to laugh sometimes. A ver, dígame, dice, ¿quién está ahí? Es Raquel. Soy Raquel. A ver. very much. If there is no more question, ¿Qué significado tiene el 666 para la Fundación Keshe? Que sería el 6 de junio del 2022 que suma 6. Por favor, que si nos puede decir el significado para la Fundación. Okay. She wants to know if the date 6 of 2022 has a meaning to our foundation. It has a yes, special. I did that on Thursday teaching. Sorry? I explained that on Saturday teaching. On Saturday, okay. If you listen to the teaching on the internet, you'll understand it. But don't forget, 666 is the 666 that day, which actually means 9. It's a completion of a science, a knowledge. If you 6 and 6, 6th of June, 2022 is another 6. The total makes 9. Because 3 6s is 18, 1 and 8 is 9. Numerically, it's end of a cycle, a beginning of a new. Great. Bueno, Thank you very much. ¿Entendiste, Raquel? Pero si puedes traducir. Lo explicó el sábado pasado, que está en la enseñanza el sábado, que bueno, 6.6 es que completa el 9, de alguna manera, y es completar el ciclo de conocimiento, y el 6.6, 2022 sumaría 18, que es 8 más 1, 9 también. Es el inicio, el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Ok, mira, por acá Lidia tiene una pregunta, gracias Santi. Dice que ¿para qué se hace esta experiencia de viajar? ¿Para qué? ¿Para qué se hace? So somebody wants to know why, for what reason we are experiencing these flights. I would like to. The reason is that why did we use a donkey? Why did we use a car? Why did we use the aeroplane? But this time is the knowledge of the universe. You travel in stuff on a what I call the wheelers, like man. Now we teach you to travel the way universe works. And the way universe travels. That's all. That's all, yes. That's very all. Dice que nosotros hemos viajado en burro y hemos viajado en auto. ¿Para qué? Y bueno, de esta manera nosotros podemos alcanzar el viaje hacia de la forma en que funciona todo el universo y podemos viajar con este sistema a cualquier lugar, ¿no? Y de una forma interesante, ¿no? Ok, mira, bueno, acá tiene una pregunta Alfonso, pero no sé si está en el tema. ¿Qué opina de los gnósticos? Can I say good night? Thank you very much. Okay. Thank you much for your time. Muchísimas gracias. Señor Keshe. Thank you. Good energy. Good night. Good evening. Bye-bye. Bye-bye.